En el Madrid de 2023, en la planta 85 de la imponente Torre Kratos, el destino de un acuerdo de 1.000 millones de euros pendía de un hilo invisible. En el santuario gastronómico del restaurante Aura, entre susurros sobre derivados y el tintineo de la plata contra la porcelana de Limoges, una camarera llamada Elena Valdés servía a la élite financiera. Nadie en esa sala sabía que bajo su impecable uniforme se escondía la mente de una de las estudiantes más brillantes de la Facultad de Derecho de ICADE. Durante meses, el sabotaje corporativo había sido un fantasma indetectable en los informes digitales, una trampa perfecta enterrada por la arrogancia. Pero en ese instante, al posar su mirada sobre un antiguo plano catastral, Elena vio la única prueba que podía salvar un imperio, una servidumbre de paso del siglo XVII, oculta a simple vista. ¿Cómo es posible que el conocimiento de una joven obligada a ser invisible, cuya realidad olía a desinfectante industrial y al metal del metro, pudiera desarmar una conspiración diseñada por un bufete de abogados de 9 cifras? ¿Qué velo de soberbia impide a los hombres más poderosos del mundo ver una verdad tan fundamental? Una verdad que yace en un documento que consideran un mero adorno sobre la mesa. Esta historia se adentra en esa ceguera, en la peligrosa brecha que existe entre el poder que se compra y la inteligencia que se posee. Es la crónica de cómo una mente silenciada, armada únicamente con la memoria de leyes olvidadas, se preparó para hacerse oír en la sala más insonorizada del poder financiero de España, arriesgándolo absolutamente todo. Esta no es solo la historia de un mapa antiguo o de un negocio multimillonario. Es el relato de cada mente brillante que ha sido ignorada, de cada talento silenciado por un sistema que confunde el estatus con la capacidad. Si quieres descubrir cómo una verdad oculta en un trozo de papel pudo hacer temblar los cimientos de un rascacielos de cristal y acero, acompáñanos en este viaje a las entrañas del poder. Suscríbete al canal, porque la historia de Elena Valdés es un recordatorio de que la persona más peligrosa para un sistema arrogante es aquella a la que ha decidido no ver, aquella que se mueve entre las sombras, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para actuar y desvelar la verdad que nadie más se atreve a nombrar. Elena Valdés era un fantasma por diseño. A sus 26 años debería estar argumentando casos ante un tribunal, no recogiendo servilletas de lino usadas por hombres que ganaban en una hora lo que ella tardaba un año en conseguir. La quiebra fraudulenta del negocio de su padre, un arquitecto visionario, y la posterior deuda médica que consumió a su familia, la habían arrancado de su brillante carrera en ICADE en el último año. Ahora, su uniforme negro era su armadura de invisibilidad, un disfraz que le permitía deslizarse entre titanes, observando, analizando. Su mente, un bisturí legal que no había perdido su filo, diseccionaba cada conversación, cada gesto, cada cláusula susurrada. Vivía una doble vida, la camarera eficiente de día y la jurista insomnia de noche, estudiando sentencias en su tablet. El aire en el restaurante Aura era denso, cargado con la electricidad de 1.000 millones de euros. Olía a aceite de trufa, a cuero de sillones italianos y a la sutil fragancia del miedo y la ambición. En la mesa principal, David Sterling, el abogado estrella educado en Oxford, pontificaba con una seguridad aplastante, flanqueado por sus juniors, pálidos y serviles. Frente a ellos, los silenciosos inversores japoneses, cuyos rostros impasivos eran un lienzo en blanco que magnificaba la tensión. Pero la verdadera autoridad en la sala no estaba en esa mesa. Sentado en un rincón, vestido con una humildad casi insultante, Julián Reyes, el legendario titán detrás de la operación, observaba a su propio equipo. Su instinto, ese radar que lo había convertido en millonario, le gritaba que algo en aquel acuerdo olía a podrido. Para Elena, cada paso era un recordatorio físico de su caída. El dolor sordo en sus pies, aprisionados en unos zapatos gastados cuyas suelas delataban su verdadera situación económica, era el ancla que la mantenía en su realidad. Era el precio de la supervivencia, el coste del tratamiento experimental de su hermano pequeño. Cada euro que ganaba estaba manchado de humillación, una humillación que sentía en la mirada condescendiente de Sterling o en el gesto impaciente de un inversor. Pero en medio de esa asfixiante rutina, su mente se revelaba. Memorizaba los patrones del parqué, los flujos de capital, las vulnerabilidades de los contratos que oía discutir. Era su único acto de resistencia, negarse a que su intelecto se atrofie en un mundo que solo valoraba sus manos. David Sterling era la encarnación de la arrogancia de clase. Su traje de Savile Row parecía una segunda piel y su reloj, un Patek Philippe, marcaba un tiempo que no era el mismo que el del resto.
Para él, Elena no era una persona, era una función, un par de manos que llenaban su copa de agua sin salpicar. Era tan consciente de su presencia como lo era del aire acondicionado que mantenía la sala a una temperatura perfecta. Esta ceguera no era personal, era sistémica. En su universo, la inteligencia era un producto que se compraba a bufetes como el suyo, no algo que pudiera encontrarse en el personal de servicio. Era precisamente esta certeza inquebrantable, esta fe ciega en las jerarquías del dinero, lo que lo había convertido en el peón perfecto para la traición. Se acercaba el final de la velada. Los documentos estaban listos para la firma. Era el último instante de invisibilidad de Elena. Mientras se acercaba a la mesa principal para retirar las tazas de café, su mirada se desvió hacia el plano catastral desplegado, un documento antiguo que los abogados usaban más como un trofeo de su exhaustiva diligencia que como una herramienta de trabajo. Fue entonces cuando lo vio. No era más que una línea tenue, casi borrada por el tiempo, una anotación marginal en una caligrafía del siglo XVII. Pero para su cerebro, entrenado en el laberinto del derecho urbanístico histórico, esa línea gritaba. Era un fantasma legal, una servidumbre de paso real que atravesaba la propiedad, convirtiendo el multimillonario proyecto en una ruina legal. El corazón le martillaba, el silencio era su seguridad, hablar era su ruina. Elena Valdés era un fantasma por diseño. Su rutina era un ballet silencioso de eficiencia y discreción, deslizándose entre las mesas de Aura como una sombra que no deja rastro. Cada paso, sin embargo, era un recordatorio físico de su caída, el dolor sordo en sus pies, aprisionados en unos zapatos cuyas suelas gastadas delataban su verdadera situación económica, era el ancla que la mantenía en su realidad. Nadie en aquella catedral de mármol y acero sabía que la mujer que rellenaba sus copas con una sonrisa neutra y agradable había sido la alumna más brillante de su promoción en Derecho Urbanístico en ICADE. Su mente, un bisturí legal que no había perdido su filo, seguía activa, diseccionando cada conversación, cada gesto, cada cláusula susurrada en un mundo que olía a trufa y a dinero, tan alejado de su propio cansancio constante. Su vida anterior, una promesa de tribunales y despachos de prestigio, se había desmoronado con la misma brutalidad que un edificio mal construido. La quiebra fraudulenta del negocio de su padre, un arquitecto visionario traicionado por su socio, y la posterior deuda médica que consumió a su familia, la habían arrancado de su brillante carrera en el último año. Ahora, su uniforme negro era su armadura de invisibilidad, un disfraz que le permitía deslizarse entre titanes, observando, analizando, por la noche, en la soledad de su minúsculo apartamento en Usera, bajo la luz débil de una lámpara, su tablet se convertía en su único refugio. Leía sentencias del Tribunal Supremo, estudiaba precedentes olvidados, negándose a que su intelecto se atrofiara en un mundo que solo valoraba sus manos y su silencio. El restaurante Aura, en la planta 85 de la Torre Kratos, no era solo un lugar para comer, era un santuario de poder, una catedral silenciosa de gastronomía moderna donde se sellaban destinos. El aire, filtrado y perfumado con un aroma sutil a cuero y madera de cedro, vibraba con la tensión de un acuerdo de 1.000 millones de euros. La jerarquía social era un muro invisible pero infranqueable. En un lado, los predadores, Julián Reyes, el millonario hecho a sí mismo, y su equipo de abogados, liderados por el arrogante David Sterling. En el otro, los fantasmas, el personal de servicio, entrenado para ser funcional, eficiente y sobre todo inexistente. La indiferencia con la que eran tratados no era malicia, era algo peor, la simple consecuencia de una arrogancia que ni siquiera registraba su humanidad. Se acercaba el final de la velada. Los documentos estaban listos para la firma. Era el último instante de invisibilidad de Elena. Mientras su mente calculaba la próxima factura del tratamiento experimental de su hermano, los hombres en la mesa sonreían con la confianza de los vencedores. David Sterling levantó su copa, su reloj Patek Philippe brillando bajo la luz tenue, un brindis silencioso por su propio genio. La ironía era casi poética. Celebraban su éxito sobre los cimientos de un error colosal, un colapso que estaba a solo unos minutos de distancia y que nadie, absolutamente nadie en su exclusivo círculo, era capaz de ver. En una mesa lateral, Julián Reyes observaba a su equipo, una extraña inquietud, un mal presentimiento que no lograba identificar, ensombreando su rostro. El destino intervino en el más mundano de los gestos. Mientras se acercaba a la mesa principal para retirar las tazas de café,
Su mirada se desvió hacia el plano catastral desplegado, un documento antiguo que los abogados usaban más como un trofeo de su exhaustiva diligencia que como una herramienta de trabajo. Fue entonces cuando lo vio. No era más que una línea tenue, casi borrada por el tiempo, una anotación marginal en una caligrafía del siglo XVII. Para su cerebro, entrenado en el laberinto del derecho patrimonial histórico, esa línea gritaba. Era un fantasma legal, una servidumbre de paso real que atravesaba la propiedad, convirtiendo el multimillonario proyecto en una ruina legal. El corazón le martillaba, la jarra de agua en su mano tembló, de repente pesada como el plomo. El conocimiento la había encontrado, y con él, el terror. El aire en la sala se congeló. Cada respiración, cada latido del corazón parecían amplificarse en el silencio opresivo que siguió al descubrimiento. Para Elena, este era el precipicio. Un paso en falso y caía al vacío del desempleo y la desesperación, arrastrando a su familia con ella. Un paso adelante y podría cambiarlo todo, pero a un coste que no se atrevía a calcular. En su mente, el rostro preocupado de su madre y la frágil esperanza en los ojos de su hermano luchaban contra el grito de su conciencia, una batalla silenciosa que decidiría no solo su destino, sino el de un imperio. El peso de la verdad era físico, una carga que la anclaba al suelo mientras el mundo de los poderosos giraba a su alrededor, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar. Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, deja un like en este video y suscríbete al canal. Lo que Elena está a punto de decirle al poder no solo cambiará su vida, sino la forma en que ves el coraje. El momento se estiró hasta el infinito. El gerente del restaurante, Roberto, materializándose a su lado con el rostro descompuesto por el pánico, comenzó a disculparse profusamente, listo para hacerla desaparecer. Pero Julián Reyes, que lo había visto todo desde su rincón, levantó una mano. El gesto, sutil pero cargado de una autoridad absoluta, silenció la sala. Se acercó a la mesa principal, sus ojos no en su equipo de abogados de élite, sino fijos en la camarera. Con una calma que desmentía la tormenta que se estaba gestando, preguntó, ¿qué es lo que la señorita intentaba decir? La pregunta no era una cortesía, era una orden. La jerarquía social de la Torre Kratos acababa de fracturarse, y en esa grieta Elena encontró su voz. «Disculpe, señor Reyes», dijo, su voz temblando al principio pero ganando firmeza con cada palabra. «Mi nombre es Elena Valdés, estudié Derecho Patrimonial». David Sterling soltó una risa corta e incrédula, un sonido agudo y lleno de desprecio que cortó el aire. Para él, la idea era tan absurda como si el cenicero de cristal hubiera empezado a citar a Cicerón. Miró a Reyes esperando una sonrisa cómplice, una orden para que la seguridad escoltara a la empleada insolente fuera de la sala. Pero Reyes no sonreía. Su mirada se había intensificado, un escrutinio analítico inquietante que desnudaba a Sterling y se centraba únicamente en la mujer que acababa de desafiar su universo. En ese instante, Julián Reyes no veía a una camarera, veía a la única persona que compartía su inquietud. Con el permiso tácito de Reyes, Elena se acercó al plano catastral. Su dedo, firme y preciso, trazó la línea casi invisible. Esto no es una mancha de tinta, es una servidumbre de paso registrada en el archivo histórico de la villa en 1682. Concede a la ciudad un derecho de paso perpetuo a través de esta parcela para el mantenimiento de un antiguo acueducto subterráneo. Explicó con la claridad de un catedrático cómo esa servidumbre, un fantasma legal olvidado por todos, hacía que cualquier construcción sobre este terreno fuera ilegal y sujeta a demolición inmediata. Cada palabra era un clavo en el ataúd del acuerdo de 1.000 millones de euros y Sterling palidecía visiblemente, su arrogancia evaporándose para dar paso a un miedo helado y palpable. Sterling intentó contraatacar, balbuceando sobre la fiabilidad de sus búsquedas digitales y la irrelevancia de documentos de hace 4 siglos. Es una curiosidad histórica, nada más. Nuestros sistemas lo habrían detectado. Pero Reyes ya no lo escuchaba. Su instinto, ese radar interno que lo había convertido en un titán, le gritaba que la verdad no estaba en los servidores encriptados de Sterling, sino en el conocimiento de aquella joven. Se giró a su asistente personal, su voz cortante como el diamante. «Llama a Miguel Ángel Fuentes, el registrador jefe del archivo histórico. Ahora, ponlo en altavoz». El uso del nombre de pila, la orden directa, fue una bomba nuclear lanzada en mitad de la sala. La partida de póker había terminado. Reyes iba a ver las cartas de todos.
La espera fue una tortura. El silencio en el restaurante Aura era tan denso que parecía tener peso físico. El tintineo de un cubierto en la cocina sonó como un disparo. Sterling sudaba bajo su traje de Savile Row. Los inversores japoneses, hasta ahora impasibles, se inclinaron ligeramente hacia adelante, sus rostros una mezcla de curiosidad y severa preocupación. En ese limbo, Julián Reyes hizo lo impensable. Señaló una silla vacía en la mesa principal, una silla destinada a un socio multimillonario, y con un gesto de la cabeza le dijo a Elena: «Por favor, siéntese». El colapso del orden social fue total y absoluto. La camarera invisible, el fantasma del sistema, acababa de ser invitada a la mesa de los dioses y el gerente del restaurante parecía el borde del desmayo. El teléfono del asistente sonó, su vibración un latido artificial en la sala muerta. La voz de Miguel Ángel Fuentes, nítida y oficial a través del altavoz, confirmó la pesadilla. «Sí, Julián, la servidumbre KE92 es real y es inalienable. Me extraña que tus abogados no la vieran, es un caso de estudio en la facultad». Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Reyes colgó, su rostro una máscara de furia controlada. Miró a Sterling, cuyos ojos reflejaban el pánico de un hombre que ve su carrera desmoronando en tiempo real. 125 millones de euros en penalizaciones contractuales si no empezamos a construir en 60 días, David. Eso sin contar la demanda de los inversores. El desastre era absoluto, la humillación completa. Pero Julián Reyes no había construido su imperio a base de lamentarse por los desastres. Su mente ya estaba trabajando, conectando los puntos a una velocidad vertiginosa. Un error tan perfecto, tan oculto y tan devastador no era un error. Era un acto de guerra. Se giró, ignorando por completo a su equipo legal, y miró directamente a Elena, que ahora estaba sentada a su mesa, ya no como una empleada, sino como la única aliada en la que podía confiar. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no se trataba de salvar un acuerdo, se trataba de cazar a un traidor. Y en la mirada de Reyes, Elena vio que la guerra no había hecho más que empezar. La presa se había convertido en cazadora. A la mañana siguiente, el olor a desinfectante industrial y a metal de metro fue reemplazado por el aroma a cuero y a café recién hecho del piso 85. Reyes había sido conciso la noche anterior. Su trabajo en ese restaurante ha terminado. Empieza a trabajar para mí mañana. El uniforme negro yacía en una bolsa en su antiguo casillero, sustituido por un traje sastre que la asistente de Reyes había hecho llegar a su apartamento antes del amanecer. Al entrar en su nuevo despacho, un espacio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, la transformación se sintió vertiginosa y surrealista. Era el mismo lugar, pero ella lo veía ahora desde el otro lado del espejo, desde el centro del poder. Reyes no perdió el tiempo en formalidades. Sobre una mesa de caoba pulida se extendían los frutos de una noche de trabajo de su equipo de ciberseguridad. Discos duros con comunicaciones encriptadas, informes financieros, registros de llamadas. «No buscamos un cómplice, Elena», dijo Reyes, su voz grave resonando en la sala. «Buscamos al titiritero, el que sabía de la existencia de ese fantasma legal y lo borró del mapa digital. Alguien de dentro nos ha vendido». Elena asintió, apartando los balances contables. El dinero se puede falsificar, los números se pueden manipular, pero el lenguaje no miente. La gente deja un rastro de sí misma en la forma en que escribe. Busquemos ahí, en la estilometría. Durante las siguientes 48 horas, Elena se sumergió en un océano de datos, aplicando los principios del análisis lingüístico forense a cada correo, cada memorando. Ignoró el contenido y se centró en la estructura, la longitud media de las frases, la elección de la puntuación, la frecuencia de palabras específicas. Buscaba la huella dactilar sintáctica del autor, un patrón tan único como el ADN. Y entonces, en la madrugada del segundo día, lo encontró. Una anomalía tan evidente que era casi un grito. Los correos con la información de due diligence manipulada, supuestamente escritos por David Sterling, tenían una característica insólita, una ausencia total y absoluta de contracciones, ni un solo del o al. Le presentó sus hallazgos a Reyes en una pantalla. Aquí están los correos personales de Sterling, llenos de contracciones, como habla cualquier persona normal. Y aquí están los informes falsos. El estilo es más rígido, académico, casi decimonónico. Sterling no es el autor, es el vehículo. Alguien le pasaba la información y él, por incompetencia o complicidad, simplemente la reenviaba. Reyes contempló la evidencia, sus nudillos blancos de apretar el puño.
Una mezcla de furia por la traición y una profunda admiración por la mente de Elena se reflejaba en su rostro. No solo ha encontrado al fantasma en la máquina, dijo con una voz ronca, le ha dado un rostro. Un recuerdo lejano, una punzada en la memoria de Reyes, se activó por el análisis de Elena. Ese estilo de escritura formal, preciso, casi pedante, le recordaba a alguien. Se sumergió en los archivos digitales de su propia compañía, viajando 20 años atrás en el tiempo, buscando las comunicaciones de su primer mentor, el hombre que le había enseñado los secretos del negocio, la figura paterna que había llenado el vacío de la suya, Ricardo Mendoza. El golpe fue visceral, un puñetazo en el estómago que le robó el aire. Mendoza, ahora un amargo rival tras una tormentosa salida de la empresa, había estado alimentando su resentimiento durante 2 décadas, esperando el momento perfecto para atacar. La confirmación final, la prueba irrefutable, llegó en forma de una única frase. En un viejo correo electrónico de 2003, Mendoza había escrito una de sus características perlas de sabiduría. La prudencia es el ancla de la ambición. La misma frase, palabra por palabra, aparecía en una de las notas encriptadas enviadas a Sterling, un adorno filosófico perdido entre datos técnicos. Era la firma del asesino, dejada en la escena del crimen por pura arrogancia. El fantasma no solo tenía nombre, sino que su traición estaba ahora documentada. Reyes sintió el frío del veneno que había estado anidando tan cerca de él durante años, una traición personal que dolía infinitamente más que la pérdida financiera. Con todas las piezas sobre la mesa, Elena reconstruyó la conspiración completa a un Reyes silencioso y sombrío. El objetivo nunca fue la penalización, Julián, era la humillación. Un fracaso público de esta magnitud, con los inversores japoneses de por medio, habría hundido el valor de sus acciones y provocado una moción de censura del Consejo. Mendoza habría lanzado una OPA hostil en ese momento de debilidad. No quería su dinero, quería su legado, quería borrarlo del mapa. En cuestión de días, la camarera se había convertido en la principal estratega de una guerra corporativa por la supervivencia. Reyes la miró, la gratitud y el respeto brillando en sus ojos cansados. La decisión de Julián Reyes fue instantánea y letal. Se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad que había conquistado. No vamos a defendernos, Elena, vamos a atacar. Se giró y Elena está a punto de usar no solo el derecho, sino la psicología del lenguaje para desenmascarar la traición. Antes de revelar lo que dijo en la sala de conferencias, suscríbete al canal y activa la campanita. El desenlace de esta trampa es la prueba final del poder de quien ve lo que nadie más ve. La trampa se desplegó en la sala de juntas de la Torre Kratos. Los inversores japoneses, Julián Reyes y Elena Valdés, estaban sentados a la mesa principal. En una pantalla de plasma que ocupaba toda una pared, el rostro de Ricardo Mendoza los observaba por videoconferencia. Su expresión, una mezcla de falsa compasión y mal disimulada anticipación. Creía estar a punto de presenciar la ejecución pública de su antiguo protegido. Entonces, Elena tomó la palabra, no como una empleada, sino como la estratega jefe. Con una calma absoluta, comenzó a detallar una solución al problema de la servidumbre, una solución que era, en realidad, la pieza central del cebo. Hablaba de un nuevo sistema de verificación catastral basado en blockchain y de un análisis geoespacial con IA para reinterpretar los límites históricos. Su discurso era una obra maestra de la desinformación, un laberinto de jerga técnica y precedentes legales tan oscuros que sonaban completamente plausibles. Describió una supuesta laguna en un Real Decreto del siglo XIX que, combinada con la nueva tecnología, permitiría la transferencia cuántica de los derechos de la servidumbre a una parcela contigua propiedad de la ciudad. Era una salida brillante, compleja y totalmente inventada, diseñada para parecer un milagro legal que arrebataría la victoria de las fauces de la derrota. Los inversores asintieron, visiblemente impresionados. Julián Reyes interpretó su papel a la perfección, dejando que una expresión de inmenso alivio se dibujara en su rostro. Todas las miradas, tanto en la sala como a través de la fibra óptica, se centraron en la reacción de Ricardo Mendoza. La máscara de superioridad de Mendoza comenzó a desintegrarse en tiempo real. Un tic casi imperceptible apareció en su párpado izquierdo. La sonrisa condescendiente se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y pánico apenas contenido.
Su mente, acostumbrada a estar siempre 3 pasos por delante, no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Había diseñado una trampa perfecta, una bomba de relojería legal que consideraba infalible. Y ahora, esta desconocida la había desactivado con una maniobra que él no podía comprender. El plan de venganza que había cultivado durante 2 décadas se estaba evaporando ante sus ojos, y la confusión dio paso a un miedo helado. El cebo había sido tragado. Mendoza estaba emocionalmente expuesto, su arrogancia desarmada por el único factor que nunca había considerado, una mente superior a la suya. Entonces, Elena cambió de registro. Su tono se volvió cortante, preciso, el de una fiscal a punto de presentar su acusación final. Miró directamente a la lente de la cámara, como si pudiera atravesar la pantalla y mirar a Mendoza a los ojos. Empezó en un inglés impecable, dirigiéndose a los inversores. Como pueden ver, la trampa era casi perfecta. Luego cambió a un español nítido y directo para Reyes. Pero el autor dejó una huella digital, una huella estilométrica. Y finalmente, el golpe de gracia. Volvió a mirar a la pantalla, su voz bajando a un susurro letal. Y para el autor intelectual, una pequeña lección de derecho romano, una que sin duda recordará de su tesis doctoral. Nemo auditur propiam turpitudine malegans. Nadie puede ser escuchado cuando alega su propia torpeza. El silencio que siguió fue absoluto. La cita en latín, tan específica, tan personal, fue un misil teledirigido al ego de Mendoza. Era la prueba de que no solo habían descubierto su plan, sino que lo habían diseccionado. Habían entrado en su mente y habían usado su propia arrogancia como arma contra él. Julián Reyes se levantó y, con un gesto, proyectó en la pantalla junto al rostro congelado de Mendoza 2 frases idénticas, una al lado de la otra. Una extraída de un correo de 2003, la otra de la nota encriptada enviada a Sterling. Reyes dejó que las palabras flotaran en el aire. Tu firma en la escena del crimen, Ricardo. Tu propia prudencia te ha fallado. La calma de Reyes era más aterradora que cualquier grito. En la pantalla, el rostro de Ricardo Mendoza sufrió una transformación espeluznante. La máscara de poder no se agrietó, se pulverizó, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. El color abandonó su piel, dejándola con un tono ceroso y grisáceo. Sus ojos, antes llenos de un desprecio difundido, ahora estaban orbitados por el pánico primordial. Era la mirada de un hombre que no solo había perdido un juego multimillonario, sino que acababa de ver cómo su legado, su identidad como estratega maestra, era públicamente incinerada por una completa desconocida. Su silencio fue la más elocuente de las confesiones. Julián Reyes cogió un pequeño mando a distancia de la mesa. Ya no miraba la pantalla. Para él, Mendoza había dejado de existir. Dijo con una finalidad glacial, y la imagen se fundió a negro. Se giró hacia su jefe de seguridad, que había estado esperando discretamente junto a la puerta. Mi equipo de seguridad te espera en la recepción de tu edificio. Espero que tu prudencia te haya aconsejado preparar una maleta. La ejecución había sido limpia, brutal y definitiva. La guerra había terminado antes de que el resto del mundo supiera que había empezado. En el silencio denso que llenó la sala, el inversor japonés principal, el señor Tanaka, se levantó lentamente de su asiento. No pronunció ni una sola palabra. Simplemente levantó su copa de agua en dirección a Elena Valdés en un gesto de profundo y absoluto respeto. Era el reconocimiento de un guerrero a otro, un brindis mudos que lo decía todo. Ella no solo había salvado un negocio, había salvado a un tiburón de ser devorado por otro, utilizando un arma que nadie en esa sala esperaba. La fuerza de la verdad y el poder de un conocimiento olvidado. La justicia, en la Torre Kratos, por una vez no había sido comprada ni negociada, había sido conquistada. El viaje de vuelta no fue en metro, fue en el Bentley de Julián Reyes, deslizándose en silencio por el Paseo de la Castellana. Elena miraba por la ventanilla los imponentes edificios que antes le parecían monumentos a un poder ajeno e inalcanzable. Ahora los veía de otra manera, como estructuras complejas, llenas de vulnerabilidades que solo había que saber encontrar. De repente, Reyes rompió el silencio reflexivo, su voz desprovista de su habitual coraza de acero. Estaba ciego, confesó, más para sí mismo que para ella.
ciego por la lealtad a un fantasma, a un recuerdo. Tú me has devuelto la vista. En ese instante, en el lujo silencioso de aquel coche, el tiburón no solo había sido salvado, había sido curado de su ceguera por la mujer a la que el sistema había condenado a ser invisible. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia.